La tarde caía sobre los suburbios tranquilos de Dallas, bañando las calles con una luz dorada que se desvanecía poco a poco. Angela Hayes conducía su sedán plateado en silencio, con las ventanillas abajo y el viento suave moviendo levemente su cabello suelto. Acababa de salir de un evento benéfico donde, como siempre, había dado lo mejor de sí por el centro comunitario del barrio. Vestía un elegante vestido de lentejuelas azul, discreto pero distinguido, el tipo de atuendo que decía sin palabras, «Soy presencia». Suspiró. Estaba cansada. Pero más que nada, deseaba llegar a casa, quitarse los zapatos, abrazar a su hijo dormido y reír con Malcolm, su esposo. Justo entonces, su celular vibró en el asiento del copiloto. Era él. No contestó. Sonrió apenas y murmuró, «Ya casi llego». Pero esa calma se desvaneció en un segundo, un destello de luces rojas y azules en el retrovisor, una patrulla detrás, sirena corta, la orden silenciosa, «Detente», frunció el ceño. No iba rápido. No se había pasado un alto. No hablaba por teléfono. Aún así, encendió las luces intermitentes y se orilló con cuidado. El corazón comenzó a latirle más fuerte, sin razón aparente. Solo esa ansiedad instintiva que había aprendido a sentir desde joven cada vez que un uniforme se acercaba más de la cuenta. El oficial era un hombre alto, rostro rígido y mirada inexpresiva. Caminó hacia su ventana con paso firme, sin saludar, licencia y registro. «Buenas noches, oficial», respondió Angela con cortesía, entregando los documentos. «¿Puedo saber por qué me detiene?» El hombre hojeó su licencia y respondió sin mirar. «Recibimos una alerta sobre un vehículo como el suyo, involucrado en actividad sospechosa». Angela parpadeó. «¿Actividad sospechosa? ¿Perdón?» El oficial no contestó. Solo ordenó. «Salga del vehículo». Ella dudó. «Disculpe, ¿no entiendo?» «Ahora», dijo con más fuerza. Un segundo patrullero llegó. 2 oficiales más bajaron, linternas en mano. El aire se volvió denso. Angela tragó saliva. Con movimientos lentos, desabrochó su cinturón, abrió la puerta y salió con las manos visibles, tal como Malcolm le había enseñado. «Estoy cooperando», dijo con voz tranquila. «Solo quiero saber por qué este trato». Uno de los oficiales, el más joven, no respondía. Solo la miraba. Otro ya estaba revisando el interior de su coche sin permiso, abriendo su bolso, empujando el asiento, levantando cajas del maletero. La humillación era brutal. No era solo la invasión. Era la insinuación. «¿Tiene armas, drogas, algo ilegal?», preguntó el joven. «No, y ya se lo dije. No he hecho nada malo». «¿Me explican por qué me están tratando así?». No hubo respuesta clara. Solo frases mecánicas, ojos que evitaban los suyos y una tensión que crecía. «¿Puedo tomar mi teléfono para llamar a mi esposo?», preguntó. Uno asintió con desdén. Sin movimientos bruscos. Angela extendió la mano lentamente, tomó su celular, y marcó. Malcolm contestó al segundo tono. «¿Angela? ¿Estás bien?». «He llamado varias veces, Malcolm», me detuvo la policía. «Están registrando el auto sin causa». «Ven. Te necesito aquí». El silencio de él al otro lado fue de esos que gritan, «Mándame la ubicación». «Voy ahora». Colgó. Angela alzó la vista. Los policías notaban algo distinto. No sabían a quién había llamado, pero en su seguridad había algo que los desconcertaba. Pasaron minutos eternos, ella de pie, el aire helado. Los focos de las patrullas iluminando su rostro, y de pronto, una camioneta negra se detuvo a unos metros, puerta que se abre. Zapatos lustrados tocando el asfalto. Malcolm Hayes, comisionado de policía del condado, y esposo de la mujer que habían tratado como si no valiera nada. Malcolm caminó hacia el grupo. No gritó, no necesitaba hacerlo, solo dijo, «Buenas noches. Soy el comisionado Malcolm Hayes. ¿Alguien quiere explicarme qué diablos está pasando aquí con mi esposa?». Y allí, todo cambió. La tarde caía sobre los suburbios tranquilos de Dallas, bañando las calles con una luz dorada que se desvanecía poco a poco. Angela Hayes conducía su sedán plateado en silencio, con las ventanillas abajo y el viento suave moviendo levemente su cabello suelto. Acababa de salir de un evento benéfico donde, como siempre, había dado lo mejor de sí por el centro comunitario del barrio.
Vestía un elegante vestido de lentejuelas azul, discreto pero distinguido, el tipo de atuendo que decía sin palabras, soy presencia, suspiró. Estaba cansada. Pero más que nada, deseaba llegar a casa, quitarse los zapatos, abrazar a su hijo dormido y reír con Malcolm, su esposo. Justo entonces, su celular vibró en el asiento del copiloto. Era él. No contestó. Sonrió apenas y murmuró, ya casi llego, pero esa calma se desvaneció en un segundo. Un destello de luces rojas y azules en el retrovisor, una patrulla detrás, sirena corta, la orden silenciosa, detente, frunció el ceño. No iba rápido. No se había pasado un alto. No hablaba por teléfono. Aún así, encendió las luces intermitentes y se orilló con cuidado. El corazón comenzó a latirle más fuerte, sin razón aparente. Solo esa ansiedad instintiva que había aprendido a sentir desde joven cada vez que un uniforme se acercaba más de la cuenta. El oficial era un hombre alto, rostro rígido y mirada inexpresiva. Caminó hacia su ventana con paso firme, sin saludar. Licencia y registro, buenas noches, oficial, respondió Ángela con cortesía, entregando los documentos. ¿Puedo saber por qué me detiene? El hombre hojeó su licencia y respondió sin mirar. Recibimos una alerta sobre un vehículo como el suyo, involucrado en actividad sospechosa. Ángela parpadeó, ¿actividad sospechosa? Perdón, el oficial no contestó. Solo ordenó, salga del vehículo. Ella dudó, disculpe, ¿no entiendo? Ahora. Dijo con más fuerza. Un segundo patrullero llegó. 2 oficiales más bajaron, linternas en mano. El aire se volvió denso. Ángela tragó saliva. Con movimientos lentos, desabrochó su cinturón, abrió la puerta y salió con las manos visibles, tal como Malcolm le había enseñado. Estoy cooperando, dijo con voz tranquila. Solo quiero saber por qué este trato. Uno de los oficiales, el más joven, no respondía. Solo la miraba. Otro ya estaba revisando el interior de su coche sin permiso, abriendo su bolso, empujando el asiento, levantando cajas del maletero. La humillación era brutal. No era solo la invasión. Era la insinuación. ¿Tiene armas, drogas, algo ilegal? Preguntó el joven. No, y ya se lo dije. No he hecho nada malo. ¿Me explican por qué me están tratando así? No hubo respuesta clara. Solo frases mecánicas, ojos que evitaban los suyos y una tensión que crecía. ¿Puedo tomar mi teléfono para llamar a mi esposo? Preguntó. Uno asintió con desdén, sin movimientos bruscos. Ángela extendió la mano lentamente, tomó su celular y marcó. Malcolm contestó al segundo tono. ¿Ángela? ¿Estás bien? He llamado varias veces. Malcolm, me detuvo la policía. Están registrando el auto sin causa. Ven. Te necesito aquí. El silencio de él al otro lado fue de esos que gritan. Mándame la ubicación. Voy ahora. Colgó. Ángela alzó la vista. Los policías notaban algo distinto. No sabían a quién había llamado, pero en su seguridad había algo que los desconcertaba. Pasaron minutos eternos, ella de pie, el aire helado. Los focos de las patrullas iluminando su rostro, y de pronto, una camioneta negra se detuvo a unos metros, puerta que se abre. Zapatos lustrados tocando el asfalto. Malcolm Myers, comisionado de policía del condado, y esposo de la mujer que habían tratado como si no valiera nada. Malcolm caminó hacia el grupo. No gritó. No necesitaba hacerlo. Solo dijo, buenas noches. Soy el comisionado Malcolm Myers. ¿Alguien quiere explicarme qué diablos está pasando aquí con mi esposa? Y allí, todo cambió. Malcolm observaba los informes con el ceño fruncido. La oficina del comisionado estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador en el techo. Frente a él, carpetas abiertas mostraban algo más que un error aislado, un patrón repetido de detenciones arbitrarias, registros sin causa y abuso de autoridad. Esto no empezó anoche, dijo en voz baja. Entró Luz Hernández, inspectora de asuntos internos. Llevaba una expresión tensa y una tableta en la mano. He revisado 32 reportes de los últimos 6 meses, señor. Mismo tipo de intervención, mismos oficiales involucrados. ¿Y las cámaras corporales, desaparecidas? ¿Sospechas de encubrimiento? Más que sospechas, comisionado. Ángela, mientras tanto, desayunaba frente al televisor.
La noticia seguía en todos los canales. Su rostro aparecía junto al de Malcolm, mientras los comentaristas debatían sobre abuso sistémico y discriminación racial. Su teléfono vibró. Era Danica, la periodista local que la había contactado antes. Angela, la comunidad quiere escucharte. Si tú hablas, otros lo harán también. Angela cerró los ojos un momento. No quería ser el rostro del escándalo, pero sabía que ahora tenía una responsabilidad. Lo haré. Pero hablaré por todos, no solo por mí. Esa tarde, Malcolm convocó una reunión de emergencia con el alto mando. Quiero una auditoría total, dijo sin rodeos. Cada intervención policial de los últimos 6 meses. Cuerpo, cámara, audio, reportes, ¿está seguro?, preguntó un teniente. Eso podría implicar a varios veteranos, estoy completamente seguro. Y si están implicados, que enfrenten las consecuencias. Al caer la noche, Angela se sentó frente a las cámaras de Danica. Seguí cada instrucción, dijo. No grité, no resistí. Aún así, me trataron como a una amenaza. Como si respirar ya fuera sospechoso, Danica asintió, dejando que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Las redes sociales estallaron. Justicia para Angela se volvió tendencia nacional, pero la atención mediática vino con consecuencias. Un sobre sin remitente apareció bajo la puerta de Angela. Dentro, una fotografía, ella saliendo del evento de caridad. Al reverso, un mensaje garabateado, cállate o perderás más que tu voz. Angela se estremeció, pero no retrocedió. Guardó la foto, levantó la cabeza y respiró hondo. Malcolm debía saberlo. En la sede de Asuntos Internos, Luz Hernández revisaba grabaciones filtradas. Una, en especial, le heló la sangre, el audio de una conversación entre 2 oficiales. Si siguen hablando, alguien va a tener que callarlos, como en el caso Lemar. ¿Víctor Lemar? ¿El capitán retirado? SHHH. Luz pausó el audio y lo copió en un USB. Lo llevaría directamente al comisionado. Esa noche, Malcolm y Angela estaban sentados en la cocina, en silencio. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada. Nos están enviando un mensaje, dijo Angela con voz firme. Lo sé, respondió Malcolm. Pero el mensaje que vamos a devolver será más fuerte. Alguien estaba dispuesto a todo para silenciarlos, pero la verdad ya había empezado a hablar, y no se podía callar tan fácil. Luz Hernández caminaba rápido por el pasillo del edificio central, con el USB en el bolsillo de su chaqueta. Cada paso retumbaba en el mármol como un tambor de guerra. Sabía que lo que llevaba era más que evidencia, era una bomba. Y estaba a punto de explotar. Al llegar a la oficina del comisionado, tocó 2 veces. Malcolm alzó la vista desde un expediente lleno de notas. ¿Tienes algo?, preguntó. Tengo mucho. Luz cerró la puerta tras de sí y colocó el USB en el escritorio. No solo están encubriendo intervenciones, también hay conexiones con el caso Lemar. No fue un retiro voluntario. Lo sacaron porque empezó a investigar demasiado. Malcolm sintió un nudo en el estómago. ¿Y sabes quiénes están detrás? Aún no tengo todos los nombres. Pero están en esta cadena de audios. Lo que pasó con Angela no fue un accidente. Fue una advertencia. Angela, mientras tanto, llegaba al centro comunitario. Aunque la tensión no había desaparecido, se negó a aislarse. A su alrededor, los niños corrían entre las mesas y las voluntarias preparaban carteles para una próxima marcha. Angela, la llamó Denise, una mujer robusta de voz suave. Necesito mostrarte algo. Entraron a una oficina improvisada. Denise le mostró un sobre. Esto estaba pegado en la puerta esta mañana. No tiene sello ni remitente. Dentro había una copia del informe policial de la noche de su detención. Subrayado con marcador rojo, un párrafo que decía: sujeto considerado hostil, posiblemente vinculado a actividades de agitación comunitaria. Angela lo leyó 2 veces, sin pestañear. Nos están diciendo que hablar es un delito, murmuró. O una amenaza, agregó Denise. Pero no vamos a retroceder. Esa noche, Malcolm recibió una llamada de un número desconocido. Al responder, una voz distorsionada habló: Comisario Hayes. Sabemos que está hurgando donde no debe. Algunos archivos deberían quedarse cerrados. Por el bien de todos, clic. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Malcolm se quedó quieto, sintiendo como una verdad más grande comenzaba a revelarse. Esto era más profundo de lo que pensaba.
No era solo racismo sistémico, era una red de poder corrupto que había echado raíces en los cimientos mismos del departamento. Al día siguiente, Luz recibió un mensaje anónimo en su buzón, una hoja con una sola frase. Si sigues cavando, te enterrarán con lo que encuentres. Pero Luz no se detuvo. Esa misma tarde, ingresó al archivo restringido. Usando su nivel de acceso, descargó documentos internos clasificados. Allí encontró una lista con nombres, oficiales activos, exmiembros y empresarios locales. Todos conectados con el programa de vigilancia avanzada, una fachada para justificar detenciones selectivas y encubrimientos. En la casa de los Hayes, Ángela organizaba una reunión con líderes comunitarios. En el comedor, se sentaron 5 personas de distintos barrios, todos con historias similares. No podemos permitir que nos dividan, dijo uno. Esto nos pasa a todos, no importa si somos profesores, comerciantes o madres, quieren que tengamos miedo, añadió Ángela. Pero el miedo solo tiene poder si lo dejamos crecer en silencio. La noche cayó con un viento denso. Malcolm se asomó por la ventana. Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. No era paranoia. ¿Era vigilancia? ¿Los viste?, preguntó Ángela desde la cocina. Sí. No intentes salir sola. Vamos a tomar medidas. Malcolm convocó una rueda de prensa a puerta cerrada. Solo 3 periodistas confiables fueron invitados. Lo que voy a revelar pondrá muchas cosas en duda, dijo mientras colocaba el USB sobre la mesa. Pero ya no se trata solo de mí o de Ángela. Es sobre todos los que han sido silenciados sin voz, sin justicia. Un murmullo recorrió la sala. ¿Está diciendo que hay una red oculta dentro del departamento? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hoy, vamos a empezar a desmantelarla. En un despacho oscuro, 2 figuras observaban la transmisión en vivo. Se está saliendo del guión, dijo una voz. Entonces habrá que escribir uno nuevo, respondió la otra. Uno donde él no aparezca. La amenaza ya no era velada. Era abierta. Y personal. El sol apenas despuntaba cuando Luz llegó a la cafetería de la calle ELM, el lugar de encuentro más discreto que pudieron elegir. Allí la esperaba una mujer mayor de cabello canoso y gafas oscuras, sentada sola junto a una ventana empañada. ¿Señora Ramírez?, preguntó Luz, sentándose con cautela. Llámame Teresa, dijo la mujer sin rodeos. Tengo 20 años de servicio en asuntos internos. Fui obligada a jubilarme cuando encontré algo que no debía. Teresa deslizó una carpeta manila por la mesa. Esta es la copia del informe que nunca permitieron publicar. Todo comienza con una división interna llamada Unidad Alfa. Oficialmente no existe. Oficiosamente, son los que deciden a quién se detiene, a quién se investiga y a quién se encubre. Luz hojeó las páginas. Fotos, nombres, rutas, órdenes sin firma. Y esto es reciente, algunas operaciones datan de hace 10 años. Pero su poder creció cuando ciertos comisionados cerraron los ojos. Malcolm es el primero que los enfrenta. Esa mañana, Ángela caminaba por un mercado al aire libre, intentando recuperar cierta normalidad. Saludaba a los vendedores, sonreía a los niños, pero su mente estaba en otro sitio. Sentía las miradas, no de extraños, sino de vigilantes. Cerca de un puesto de flores, un joven se le acercó. Tenía chaqueta de repartidor, pero su mirada era demasiado fija. Señora Hayes, ¿puedo tomarle una foto? Ángela se tensó. ¿Para qué? Me la pidieron, murmuró, y se alejó rápidamente entre la multitud. Ángela retrocedió, sintiendo como la sombra del poder intentaba alcanzarla incluso en lo cotidiano. Mientras tanto, Malcolm entraba en una reunión extraordinaria con la Junta Municipal. Varios miembros lo miraban con recelo. Comisionado Hayes, dijo el presidente de la Junta, su conducta pública está generando disturbios. ¿De verdad cree que es sabio confrontar al mismo departamento que lidera? ¿Sabio? No, respondió Malcolm. Pero es necesario. Usted juró proteger la integridad del cuerpo policial, y lo estoy haciendo. Justamente por eso denuncio a quienes la traicionan desde dentro. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Uno de los concejales, una mujer de rostro firme, asintió levemente. No todos estaban en su contra. Esa noche, Luz recibió un mensaje cifrado en su correo. Lo envió alguien bajo el alias, Águila Negra. Decía, si quieres la pieza final, ven sola. Medianoche. Parque Riverside.
Bancos del lado oeste. Contra todo instinto, Luz fue. La bruma cubría los faroles y el parque parecía detenido en el tiempo. En un banco la esperaba un hombre encapuchado. Le tendió un sobre sin hablar. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella. Porque tú no tienes precio, respondió él, antes de desaparecer entre los árboles. Dentro del sobre había fotografías. Uno de los altos mandos del ayuntamiento, estrechando manos con miembros de la unidad Alfa. En otra, un expediente, Operación Centinela. Bajo su título, una palabra resaltada, encubrimiento aprobado. Malcolm y Angela cenaban en casa, en silencio. El ambiente era tenso, pero íntimo. Nos están empujando al borde, dijo ella. ¿Estás seguro de querer seguir? No se trata de querer. Es una deuda. No solo contigo. Con todos los que nunca pudieron defenderse. Angela acarició su mano. Entonces no vamos a caer. Vamos a pelear. Al día siguiente, Luz organizó una conferencia desde la redacción de un medio independiente. Era una transmisión en vivo. Su voz, clara: hoy presentamos pruebas de que miembros activos del gobierno municipal están coludidos con una unidad secreta que opera fuera de la ley. No pedimos renuncias. Pedimos justicia. Y no nos vamos a callar. Las redes explotaron. Unidad Alfa, Dallas Oscuro, justicia ahora se volvieron tendencia. Horas más tarde, un mensaje anónimo apareció en las redes oficiales del departamento. Si creen que ya vieron todo, esperen lo que viene. No tenía firma. Pero todos sabían a quién iba dirigido. La batalla apenas comenzaba. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Luz recibió la llamada que no esperaba, un número desconocido, sin identificador. Hola, una voz ronca, casi susurrante, respondió. No hables. Solo escucha. El fiscal que aprobó Operación Centinela murió anoche. Oficialmente, un infarto. Extraoficialmente, lo silenciaron. Tienes 24 horas antes de que alguien venga por ti también. No confíes en nadie. La llamada se cortó. Luz se quedó sentada en su cama, con la luz de su computadora parpadeando frente a ella. El archivo del expediente que había recibido la noche anterior todavía estaba abierto. Palabras como infiltración, manipulación mediática y intervención sin orden judicial brillaban en la pantalla como heridas abiertas en un cuerpo institucional podrido. Mientras tanto, en una sala privada del departamento de policía, dos oficiales de alto rango hablaban en voz baja. Uno de ellos, el capitán Rivas, encendía un cigarro mientras miraba por la ventana. No pensé que fuera a escalar así de rápido, dijo. Lo subestimamos, respondió su compañero, un hombre calvo con uniforme perfectamente planchado. Malcolm está demasiado expuesto. Si sigue presionando, va a obligarnos a hacer cosas que ni siquiera nosotros queremos hacer. Entonces hazlo ahora, dijo Rivas. Encuentra su punto débil. Y presiónalo. En otra parte de la ciudad, Angela se reunía en secreto con la concejala Reyes. El lugar, una pequeña iglesia cerrada al público, donde la única luz provenía de velas encendidas frente al altar. Creí que habías dejado la política activa, dijo Angela, y así era, respondió Reyes, hasta que vi lo que hicieron contigo. Hasta que escuché lo que Malcolm está enfrentando solo. Esto va más allá del racismo o la brutalidad. Estamos hablando de una red. Y si no la cortamos ahora, nadie va a estar seguro. ¿Y qué propones? Una investigación federal. Pero necesito algo más que palabras. Necesito documentos. Testigos. Algo que haga imposible enterrarlo. Angela asintió, los ojos firmes, la voz sin temblar. Entonces busquemos juntos. Malcolm, por su parte, se encontraba reunido con su asesor legal y un analista de riesgos. No pueden simplemente desmantelar la unidad Alfa, dijo el abogado. Oficialmente, no existe. Entonces lo haremos extraoficialmente, replicó Malcolm. No necesito permiso para hacer lo correcto, el analista intervino. Tenemos informes de movimientos financieros anómalos conectados a contratos de seguridad privada. Están lavando dinero a través de subcontratos. Y adivina qué, uno de ellos pertenece al esposo de la presidenta de la Junta. Un silencio sepulcral invadió la sala. Eso es un escándalo en potencia, dijo el abogado. No, corrigió Malcolm. Es una oportunidad. Esa noche, Luz y Angela se reunieron en el viejo archivo municipal. Con la ayuda de una llave, olvidada, que les proporcionó un exfuncionario, ingresaron sin ser vistas.
Entre cajas polvorientas y estantes torcidos, encontraron algo inesperado: cintas de vigilancia con fechas y sellos del mismo mes en que desaparecieron 3 personas bajo custodia policial. Las grabaciones mostraban entradas de vehículos oficiales, pero ninguna salida. ¿Esto es suficiente?, preguntó Angela. Esto es solo el principio, respondió Luz. Al salir, no notaron la silueta que las observaba desde un coche estacionado. Un hombre en la sombra levantó su radio. Objetivo confirmado. Esperando órdenes. Al día siguiente, una carta anónima llegó al despacho de Malcolm. Dentro, una sola frase escrita a mano: lo que empieza en la oscuridad, termina en llamas. La amenaza era clara. Pero Malcolm no retrocedió. Se paró frente al espejo de su oficina, se ajustó la corbata y susurró: entonces que arda. La madrugada trajo consigo un silencio anormal. En el despacho de Malcolm, el aire olía a madera antigua y café frío. Afuera, las luces de la ciudad parecían temblar con la misma inquietud que él sentía en el pecho. Angela dormía en casa, agotada, mientras Luz revisaba las cintas una y otra vez en su departamento, pausando, retrocediendo, anotando. No podían permitirse errores. No esta vez. A las 8:12 de la mañana, la oficina del teniente Donovan fue irrumpida por un agente de asuntos internos. No hubo golpes. Solo una orden en mano, y una palabra: acompáñenos. Donovan no preguntó. Lo sabía. Había estado en el sistema demasiado tiempo para sorprenderse. Lo llevaron a una sala sin ventanas, donde lo esperaba un hombre delgado, de traje gris, sin placa visible. Sabemos lo de la cinta, dijo el hombre. Sabemos que la copiaste. Sabemos que dudaste. Donovan cruzó los brazos. ¿Y qué quieren de mí? Cooperación. Y memoria selectiva. Un silencio tenso. Si me hunden, arrastro a todos, respondió Donovan sin titubear. El hombre gris solo sonrió. Ese mismo día, Malcolm convocó a una reunión de emergencia con líderes comunitarios, abogados, y miembros clave del Consejo Municipal. No fue en el edificio oficial, sino en una biblioteca pública de Oak Cliff. Espacio neutro. Poca prensa. Solo aliados. No basta con una investigación, dijo, firme. Vamos a exponer esto ante todo el condado. Pero necesitamos solidez. Testimonios. Pruebas incuestionables. Angela tomó la palabra. Tengo una lista de exagentes, algunos expulsados en silencio, otros que se fueron antes de hablar. Ya contactamos a 2. Uno de ellos, Samuel Cruz, estaba allí. Es detective de narcóticos. Ojos cansados, barba descuidada, pero voz firme. Yo vi cosas, dijo. Falsos positivos. Montajes. Perfiles raciales. No podía quedarme. Pero nadie me escuchó, hasta ahora. Luz lo grababa todo. Mientras tanto, en un edificio de oficinas en ruinas del lado este, un grupo con chaquetas oscuras y laptops encendidas recibía instrucciones de una mujer de cabello platinado, gafas y mirada gélida. El expediente Centinela fue vulnerado. El comisionado Hayes está moviendo piezas que no debería conocer. Si no lo detenemos ahora, el tablero entero se cae. Y el recurso externo, ya está en camino. Ese recurso externo llegó esa misma tarde. Un hombre de rostro anodino, sin distintivos, se presentó en el departamento bajo el nombre falso de Eduardo Ríos, con una credencial del Ministerio de Seguridad Interna. No era lo que parecía. Se reunió en privado con el capitán Rivas. Tengo carta blanca, dijo Ríos. Necesito acceso a los sistemas, y al archivo completo del caso Hayes. Rivas vaciló. Eso pondría a todo el departamento bajo sospecha. Exacto, dijo Ríos, sonriendo. Eso es lo que necesitamos. Duda. Si todos dudan de todos, nadie sabrá quién decir la verdad. Al caer la noche, Malcolm recibió un mensaje cifrado en su correo alterno. Solo decía: están aquí. No confíes en los tuyos. El archivo se está vaciando. Corrió a su oficina, pero era tarde. El servidor estaba desconectado. Las grabaciones internas, los archivos escaneados, todo lo relacionado con Centinela, desaparecido. Angela, en paralelo, recibía un paquete entregado por un adolescente que no dijo palabra. Adentro, un teléfono antiguo y una nota: marca solo si estás lista para saberlo todo. Marcó. Una voz femenina respondió. Pensabas que era solo racismo. Pero es poder.
Pensabas que era Dallas. Pero esto empieza en Langley. Angela tragó saliva. ¿Quién eres? Alguien que también lo perdió todo. Nos vemos mañana. Cementerio Viejo. 2 de la tarde. La escena final del capítulo muestra a Luz sentada frente a su laptop. En la pantalla, los rostros de 5 personas que habían muerto, accidentalmente, en los últimos 5 años, todos vinculados a casos internos, y uno más, una mujer desaparecida en 2009, ex analista de inteligencia. Misma voz que la llamada. Mismo apellido que un alto mando a un activo. Luz alzó la mirada. Las piezas comenzaban a encajar, pero el tiempo se acababa. La madrugada trajo consigo un silencio anormal. En el despacho de Malcolm, el aire olía a madera antigua y café frío. Afuera, las luces de la ciudad parecían temblar con la misma inquietud que él sentía en el pecho. Angela dormía en casa, agotada, mientras Luz revisaba las cintas una y otra vez en su departamento, pausando, retrocediendo, anotando. No podían permitirse errores. No esta vez. A las 8:12 de la mañana, la oficina del teniente Donovan fue irrumpida por un agente de asuntos internos. No hubo golpes. Solo una orden en mano, y una palabra: acompáñenos. Donovan no preguntó. Lo sabía. Había estado en el sistema demasiado tiempo para sorprenderse. Lo llevaron a una sala sin ventanas, donde lo esperaba un hombre delgado, de traje gris, sin placa visible. Sabemos lo de la cinta, dijo el hombre. Sabemos que la copiaste. Sabemos que dudaste. Donovan cruzó los brazos. ¿Y qué quieren de mí? Cooperación. Y memoria selectiva. Un silencio tenso. Si me hunden, arrastro a todos, respondió Donovan sin titubear. El hombre gris solo sonrió. Ese mismo día, Malcolm convocó a una reunión de emergencia con líderes comunitarios, abogados, y miembros clave del Consejo Municipal. No fue en el edificio oficial, sino en una biblioteca pública de Oak Cliff. Espacio neutro. Poca prensa. Solo aliados. No basta con una investigación, dijo, firme. Vamos a exponer esto ante todo el condado. Pero necesitamos solidez. Testimonios. Pruebas incuestionables. Angela tomó la palabra. Tengo una lista de exagentes, algunos expulsados en silencio, otros que se fueron antes de hablar. Ya contactamos a 2. Uno de ellos, Samuel Cruz, estaba allí. Es detective de narcóticos. Ojos cansados, barba descuidada, pero voz firme. Yo vi cosas, dijo. Falsos positivos. Montajes. Perfiles raciales. No podía quedarme. Pero nadie me escuchó, hasta ahora. Luz lo grababa todo. Mientras tanto, en un edificio de oficinas en ruinas del lado este, un grupo con chaquetas oscuras y laptops encendidas recibía instrucciones de una mujer de cabello platinado, gafas y mirada gélida. El expediente Centinela fue vulnerado. El comisionado Hayes está moviendo piezas que no debería conocer. Si no lo detenemos ahora, el tablero entero se cae. Y el recurso externo, ya está en camino. Ese recurso externo llegó esa misma tarde. Un hombre de rostro anodino, sin distintivos, se presentó en el departamento bajo el nombre falso de Eduardo Ríos, con una credencial del Ministerio de Seguridad Interna. No era lo que parecía. Se reunió en privado con el capitán Rivas. Tengo carta blanca, dijo Ríos. Necesito acceso a los sistemas, y al archivo completo del caso Hayes. Rivas vaciló. Eso pondría a todo el departamento bajo sospecha. Exacto, dijo Ríos, sonriendo. Eso es lo que necesitamos. Duda. Si todos dudan de todos, nadie sabrá quién decir la verdad. Al caer la noche, Malcolm recibió un mensaje cifrado en su correo alterno. Solo decía: están aquí. No confíes en los tuyos. El archivo se está vaciando. Corrió a su oficina, pero era tarde. El servidor estaba desconectado. Las grabaciones internas, los archivos escaneados, todo lo relacionado con Centinela, desaparecido. Angela, en paralelo, recibía un paquete entregado por un adolescente que no dijo palabra. Adentro, un teléfono antiguo y una nota: marca solo si estás lista para saberlo todo. Marcó. Una voz femenina respondió. Pensabas que era solo racismo. Pero es poder. Pensabas que era Dallas. Pero esto empieza en Langley. Angela tragó saliva. ¿Quién eres? Alguien que también lo perdió todo. Nos vemos mañana.
Cementerio Viejo. 2 de la tarde. La escena final del capítulo muestra a Luz sentada frente a su laptop. En la pantalla, los rostros de 5 personas que habían muerto, accidentalmente, en los últimos 5 años, todos vinculados a casos internos, y uno más, una mujer desaparecida en 2009, ex analista de inteligencia. Misma voz que la llamada. Mismo apellido que un alto mando a un activo. Luz alzó la mirada. Las piezas comenzaban a encajar, pero el tiempo se acababa. La lluvia comenzó justo cuando Angela llegó al cementerio viejo. El cielo, denso y gris, parecía presagiar que algo profundo estaba a punto de revelarse. Caminó entre lápidas agrietadas, con la chaqueta empapándose, hasta que la vio. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido con descuido, gabardina beige, y una mirada que conocía demasiadas verdades. ¿Eres tú la de la llamada?, preguntó Angela, deteniéndose a pocos pasos. La mujer asintió lentamente. Mi nombre real no importa. Pero trabajé para la agencia. Tu esposo no tiene idea de en qué se está metiendo. Angela cruzó los brazos. Entonces cuéntame. Mientras tanto, en un sótano del ayuntamiento, Luz y Samuel Cruz, él es detective, examinaban una caja metálica oxidada. Había llegado sin remitente. Dentro, carpetas marcadas como clase Delta y una serie de cintas VHS con fechas escritas a mano. Esto es material confidencial de la vieja guardia, murmuró Samuel, con voz tensa. Nadie fuera del círculo centinela debía tener esto. Luz insertó la primera cinta en una vieja videocasetera. Lo que vieron los dejó en silencio: interrogatorios ilegales, pruebas plantadas, nombres clave. Uno se repetía: Proyecto Candela. En el cementerio, la mujer continuaba: Centinela era más que vigilancia. Era limpieza. Borraban lo que ensuciaba la narrativa oficial. Activistas, periodistas, incluso policías honestos. Como tu esposo. Angela apretó los puños. ¿Y por qué me cuentas esto a mí? Porque tú ya fuiste objetivo. Pero sobreviviste. Eso no estaba en su plan. Estás fuera del guión, y eso es peligroso. Angela respiró hondo. ¿Qué es Proyecto Candela? La mujer bajó la mirada. Un operativo encubierto. La policía lo encubría, pero la agencia lo diseñaba. Manipulación de estadísticas de crimen, creación de enemigos públicos, tráfico de influencia. Dallas era solo el laboratorio. Mientras tanto, Malcolm se encontraba en el despacho del fiscal del condado. Sobre la mesa, los documentos de la investigación interna. Pero había páginas arrancadas, firmas falsificadas. No están jugando limpio, dijo el fiscal, un hombre mayor de cabello blanco. Están destruyendo evidencia. Lo siguiente serás tú. Malcolm no titubeó. Entonces que empiece la tormenta. Luz encontró en una de las carpetas un nombre: Teniente Charles Donovan, junto a la palabra contacto perdido. Él sabe más de lo que admite, dijo Samuel. Si conseguimos que hable, tumbamos la red. De vuelta en el cementerio, la mujer deslizó un pequeño USB hacia Angela. Esto es lo que me costó mi carrera y casi mi vida. Códigos de acceso. Grabaciones internas. Comunicaciones cruzadas. Pero si lo usas mal, desaparecerás. Angela lo tomó con cuidado. ¿Y tú? ¿Seguirás huyendo? No más. Ellos me quitaron todo. Pero no mi nombre. Se giró y se alejó entre la lluvia sin mirar atrás. Malcolm, en la oscuridad de su oficina, conectó un disco externo a su computadora. Había una sola carpeta: Candela Origen. Dentro, cientos de documentos, vídeos, conversaciones cifradas, una en especial de Lola Sangre, un informe de hace 10 años. Fecha: el día exacto en que uno de sus mentores murió, en un asalto. Pero el documento mostraba otra cosa: fue eliminado por orden interna. Donovan, por su parte, había comenzado a beber solo en un bar de las afueras. Miraba su reflejo en el vaso medio vacío cuando un mensaje anónimo llegó a su celular. Aún puedes redimirte. Habla ahora o serás el siguiente. Donovan sudó frío. Esa noche, Luz y Angela se reunieron en casa de esta última. Malcolm llegó minutos después. Sobre la mesa, desplegaron los nombres, los archivos, las conexiones. En la pared, con hilos rojos, trazaron el mapa de una conspiración que ya no podían ignorar. Mañana, dijo Malcolm con decisión, vamos a hablar. En vivo. Con todo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y si nos detienen antes?, preguntó Luz. Angela los miró.
entonces que nos encuentren con la verdad en las manos. La cámara se aleja de la mesa, mostrando la cubierta de documentos, pantallas encendidas, y rostros determinados. Nadie duerme esa noche. La mañana llegó sin pedir permiso. El cielo de Dallas se teñía de tonos naranjas y púrpuras mientras la ciudad despertaba ajena a lo que estaba por estallar. En una pequeña sala del canal comunitario WTXD, Luz ajustaba las luces del estudio. Malcolm se colocaba el micrófono con la ayuda de un técnico. Angela observaba desde una esquina, su mirada firme, sin rastro de miedo. ¿Estás listo?, preguntó Luz. Más que nunca, respondió Malcolm. Hoy hablamos con el país. En otra parte de la ciudad, el teniente Donovan se miraba en el espejo del baño de su casa. La camisa perfectamente planchada, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Recordó la amenaza anónima, las carpetas, el nombre de su hija escrito en la parte inferior de un sobre que había recibido sin remitente. Respiró hondo y marcó un número. Soy Donovan. Tengo algo que decir. Pero será en vivo. Si me pasa algo antes, sabrán por qué. A las 9 de la mañana en punto, la transmisión comenzó. En pantalla, Malcolm Hayes apareció con un fondo sobrio. No había música, ni efectos. Solo su voz. Buenos días. No hablo hoy como comisionado, sino como ciudadano, como padre, como esposo. Lo que estoy a punto de compartir no es fácil, pero es necesario. La cámara se acercó ligeramente. Durante años, estructuras dentro del propio sistema que juramos proteger han manipulado, silenciado y eliminado todo lo que representa una amenaza a su control. Esa red tiene nombre, Proyecto Candela. En las redes sociales, la transmisión se esparcía como fuego. Hashtags como #Verdad Candela y #Justicia ahora comenzaban a ser tendencia. Grupos comunitarios compartían el enlace, medios alternativos abrían transmisiones espejo. Angela recibía un mensaje tras otro en su teléfono. Estamos viendo, gracias por su valor, no están solos. Mientras tanto, en un despacho frío y sin ventanas, un hombre con traje gris observaba la transmisión. No tenía nombre en la puerta. Frente a él, una pantalla mostraba el rostro de Malcolm. Apretó los dientes. Se adelantaron, marcó un número. Activen protocolo sombra. Localicen a Luz Gutiérrez. En el estudio, Malcolm continuaba. No estoy solo. Mi esposa fue víctima directa de este abuso. Y junto a nosotros, hay periodistas, exoficiales y ciudadanos valientes que han arriesgado todo por traer la verdad a la luz. En la pantalla, se proyectaron imágenes de los documentos, las grabaciones, los testimonios. Esto no termina aquí. Hoy damos el primer paso hacia una reforma real. Pero necesitamos que todos ustedes nos acompañen. Donovan entró al estudio improvisado minutos después del final de la transmisión. Todos lo miraron con cautela. Vengo a hablar. Tengo cosas que agregar. Angela se adelantó. ¿Estás seguro? No quiero llevarme esto a la tumba. Horas más tarde, en una pequeña rueda de prensa, Donovan habló. Fui parte. Lo permití. Por miedo, por comodidad, no importa. Lo encubrí. El proyecto Candela comenzó como una operación de contención, pero se convirtió en una máquina de control. Se infiltró en todo, escuelas, tribunales, medios. Un murmullo recorrió la sala. Samuel, el exdetective, lo miraba con una mezcla de rabia y respeto. ¿Nombres?, preguntó un reportero. Donovan respiró hondo. Tengo una lista. Y la entregaré hoy, pero no todos estaban contentos. En las sombras del sistema, se preparaban los siguientes movimientos. 2 agentes sin distintivo recibieron una orden clara: silenciar la fuente antes del anochecer. Angela y Luz se reunieron con líderes comunitarios. Una mujer anciana levantó la voz. Ustedes despertaron algo. Pero el pueblo debe protegerlos ahora. Al caer la noche, alguien intentó acceder al sistema del canal. Luz lo detectó al instante. Nos están siguiendo. Hay una brecha en la red. Angela la miró. Entonces tenemos que movernos más rápido. Si quieren guerra, ahora saben con quién se enfrentan. Mientras las calles se llenaban de murmullos, pancartas y banderas improvisadas, una cosa quedaba clara: lo que comenzó con una detención injusta se había convertido en una insurrección cívica, y la tormenta apenas comenzaba. La noche cayó sobre Dallas como un telón espeso. En el aire se sentía la tensión de algo a punto de quebrarse. El silencio no era paz,
era amenaza. En un edificio sin ventanas del sur de la ciudad, dos figuras con trajes oscuros revisaban una lista. Nombres, ubicaciones, patrones de movimiento. El nombre de Luz Gutiérrez estaba subrayado, ella es la prioridad. Si pierde el control, se nos viene todo encima. Y Hayes, demasiado visible. Pero la periodista, nadie la protege como a él. Mientras tanto, en casa de Luz, el teclado resonaba como metrónomo. Los servidores del canal estaban siendo atacados desde múltiples direcciones. No era un hacker aficionado. Era una operación profesional. Intentan borrar los archivos, murmuró mientras digitaba sin parar. Buscan deshabilitar los respaldos. Angela, sentada a su lado, no apartaba la vista de la pantalla. ¿Tenemos copias externas? Sí. Pero si llegan aquí antes de subirlo al sistema seguro, estamos perdidas. Entonces, no pueden llegar. Malcolm se reunía con Samuel en una bodega abandonada que servía ahora de cuartel provisional. Hay rumores de una lista negra, dijo Samuel. Gente del proyecto Candela planea eliminar testigos antes del amanecer. ¿Tú estás en esa lista? Samuel sonrió sin humor. Si no lo estaba antes, seguro lo estoy ahora. Malcolm asintió, su rostro endurecido. Nadie más va a caer. No si puedo evitarlo. En la estación de policía, Donovan revisaba una caja antigua. Fotos, cartas, grabaciones en cintas mini DV. Era el archivo secreto de un agente que había desaparecido años atrás. Al abrir una de las cintas, una voz clara emergió del pasado. Si estás viendo esto, significa que Candela aún vive. La corrupción no muere, se transforma. No confíes en nadie con uniforme, salvo que se haya ensuciado las manos por algo justo. Donovan sintió el peso de la historia en su espalda. Pasada la medianoche, dos vehículos sin identificación se acercaron a la casa de Luz. Luces apagadas. Movimiento silencioso. Protocolos de entrada táctica. Adentro, Luz y Angela ya se habían movido al sótano. ¿Estás segura que transmitirá? Preguntó Angela. Sí. Pero no desde aquí. Esto fue solo el cebo. Activó un dispositivo pequeño. Un backup físico, conectado a un router satelital oculto. Si caemos, el mundo aún sabrá la verdad. Un golpe fuerte sonó arriba. Luego otro. El silencio se rompió por el sonido metálico de una puerta siendo forzada. Mientras tanto, Malcolm y Samuel llegaban al lugar. No usaron la entrada principal. Accedieron por el callejón trasero, armas listas, linternas apagadas. Desde el auricular, escucharon la respiración entrecortada de Luz. Una palabra, ¿entraron? Samuel levantó el puño y señaló la puerta lateral. Por aquí, dentro, los agentes avanzaban con precisión. Uno de ellos, al ver una sombra en movimiento, disparó sin preguntar. El estruendo resonó por todo el vecindario. Angela contuvo un grito. Tenemos que salir ahora, pero Luz negó con la cabeza. Ya vienen. Solo aguanta. En el clímax de tensión, la puerta del sótano se abrió de golpe. Pero antes de que alguien pudiera entrar, una luz cegadora estalló desde el pasillo, una granada de destello lanzada por Samuel, gritos. Caos. Luego, el sonido seco de un puño golpeando metal. Malcolm entró con furia contenida, reduciendo al primero de los hombres de negro. Samuel cubría su espalda. Angela se abrazó a Luz. No hubo palabras, solo respiraciones agitadas. Minutos después, con los agresores inmovilizados, Malcolm llamó a un contacto de seguridad federal. Ya no es un asunto interno. Esto va más allá de Dallas. Afuera, la sirena de una ambulancia rompía el silencio. Pero no era por los protagonistas. Era por lo que vendría. Porque cuando se revela la verdad, el poder reacciona. Y la reacción puede ser letal. El amanecer se filtraba débilmente por el horizonte, como si el sol dudara en salir. En la casa de Luz, el aire olía a pólvora, adrenalina y café recalentado. Angela limpiaba con una toalla húmeda una herida leve en la ceja de Samuel. Nadie hablaba mucho. El silencio era una tregua temporal. Malcolm caminaba de un lado a otro, teléfono en mano. Su voz era baja, pero cada palabra tenía el filo de una orden que no podía ignorarse. Necesitamos protección federal, ahora. Y una orden para detener a los infiltrados en la comisaría. Del otro lado de la línea, la burocracia respondía con lentitud. ¿Tienes pruebas sólidas? Tengo cuerpos reducidos y una periodista viva. ¿Te basta eso? Mientras tanto, Luz trabajaba desde una laptop vieja,
conectada a una red encriptada. Su rostro tenía una mezcla de cansancio y determinación. La transmisión se programó para las 8. Lo que subimos anoche es solo la punta del iceberg. Angela la observó con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué más tienes? Luz dudó. Luego giró la pantalla. Un vídeo. En él, se veía a un joven afroamericano esposado en un cuarto oscuro. Frente a él, un oficial sin rostro golpeaba la mesa. Confiesa o desapareces. Angela sintió que el estómago se le encogía. ¿Quién es ese chico? Su nombre era Jamal Thomas. Murió 2 semanas después. Dijeron que fue un suicidio. Pero esto lo cambia todo. En la estación, Donovan convocó una reunión urgente con los pocos oficiales en quienes confiaba. Cerró la puerta del despacho y bajó la persiana. Escuchen bien. Hay un grupo operando desde dentro. Gente que responde a Candela. No son solo corruptos. Son depredadores. Un joven agente levantó la mano, tembloroso, y si ya es demasiado tarde, Donovan lo miró con dureza. Entonces, al menos morimos del lado correcto. Esa mañana, la ciudad despertó con una notificación viral. Transmisión en vivo, la verdad sobre Candela. El contador de vistas subía en tiempo real. Miles, luego cientos de miles, Angela, Malcolm, Luz y Samuel se habían replegado a una casa segura al norte de la ciudad. Desde allí, monitoreaban las reacciones. El fiscal general está pidiendo una reunión, informó Malcolm, ¿aliado o enemigo? Preguntó Samuel, aún no lo sabemos. Pero quiere hablar cara a cara. Hoy, la escena cambió al distrito judicial. Una limusina negra llegó puntual. De ella bajó el fiscal general Rodríguez, un hombre de presencia imponente y acento suave. Entró al salón sin rodeos. Su mirada recorrió el lugar y se detuvo en Malcolm. Esto puede hundir media estructura estatal. ¿Estás listo para eso? Malcolm lo miró fijo. Estoy listo para lo que sea necesario, Rodríguez asintió. Entonces hablemos de inmunidad, protección y guerra. Esa misma tarde, Luz recibió un sobre sin remitente. En su interior, una tarjeta de memoria y una nota. Esto es más grande de lo que crees. No confíes ni en él. Angela leyó el mensaje en voz baja. Ambas se miraron. ¿Sabían a quién se refería, Malcolm? ¿Y si Rodríguez está jugando doble, o alguien más lo está usando? La tensión se volvió casi insoportable al caer la noche. Malcolm recibió una llamada urgente. Interceptaron una comunicación de un grupo armado. Mencionaron el nombre de Luz y un punto ciego en la seguridad. Angela se levantó de golpe. Tenemos que movernos. Pero Luz negó con la cabeza. No. Si huimos, ellos ganan. El vídeo ya está afuera. Ahora, nos toca resistir, y entonces, a las 10:17, se cortó la electricidad en todo el vecindario. La casa se sumió en la oscuridad absoluta. Samuel cargó su arma. Angela tomó su linterna. Ahora empieza de verdad, murmuró Malcolm. Desde la ventana, vieron sombras moverse con precisión militar, y entre las sombras, alguien llevaba un uniforme policial. El disparo no vino del exterior. Fue seco, interior, brutal. No rompió solo el silencio, sino también la frágil ilusión de que aún estaban a salvo. Angela se cubrió instintivamente, mientras Malcolm la sujetaba del brazo. Luz seguía con la tarjeta de memoria apretada entre sus dedos, y Samuel ya tenía una mano en la ventana, observando. Nos encontraron, dijo él, con un tono que no admitía dudas. No son policías. Son hombres de Candela. La sombra de una camioneta se proyectó contra el muro exterior. Otra patrulla sin identificación se acercaba por el callejón trasero. El peligro ya no era abstracto. Era presente, tangible y armado. Tenemos que movernos, dijo Malcolm. Samuel ya estaba abriendo una trampilla oculta bajo la alfombra. Por aquí, indicó. Un pasadizo viejo. Lo usaban jornaleros hace décadas. Ahora, nos toca a nosotros. Descendieron uno por uno. El túnel olía a tierra, a óxido, a historia suprimida. Angela tragó saliva. Su vestido ya no brillaba como antes. Pero su convicción sí. No somos fugitivos, murmuró. Somos los que se quedan cuando los demás huyen. Arriba, los hombres irrumpieron en la casa. Gritos, botas golpeando madera, linternas explorando cada rincón. Uno de ellos revisó la cocina.
Otro fue directo al dormitorio. Pero el lugar estaba vacío. Y eso los enfureció aún más. En el túnel, Samuel sostenía una linterna tenue mientras avanzaban por una galería olvidada. Angela caminaba con pasos medidos, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Cuánto falta?, susurró. Poco. Vamos al nodo de transmisión del barrio. Desde allí podemos liberar los archivos. Llegaron a una salida trasera, oculta detrás de un generador viejo. Malcolm empujó una puerta metálica. 2 hombres custodiaban el lugar. Angela notó que estaban armados. Sin tiempo para planear, Malcolm dio un paso al frente, mostrándole su placa: soy el comisionado Hayes. Necesito acceder al transmisor de inmediato. Es una orden. Uno de los hombres dudó. El otro levantó su arma. Malcolm lo desarmó con un golpe seco. Angela, sin pensarlo, golpeó al segundo con un tubo oxidado. Cayó al suelo con un gemido. Nunca pensé que tendría que hacer algo así, murmuró Angela, temblando. Y lo hiciste bien, dijo Malcolm, con admiración. Dentro del cuarto del generador, Luz conectó el dispositivo al transmisor de emergencia. La pantalla parpadeó. ¿Estás lista?, preguntó Samuel. Ya no hay vuelta atrás, pulsó transmitir. En cuestión de minutos, los documentos, vídeos y audios comenzaron a circular. Pantallas en estaciones locales, redes sociales y canales independientes mostraban nombres, cifras y tratos ocultos. La verdad salía a la luz. Angela lo observaba todo desde una pantalla pequeña. Está funcionando, dijo, apenas en un susurro, pero justo cuando parecía que habían ganado. La luz titiló una vez. Luego otra. Y se apagó por completo. ¡No!, gritó Luz, golpeando la consola. La oscuridad los envolvió. Pero en esa oscuridad, la historia no había terminado. Solo acababa de comenzar el siguiente capítulo. El apagón no fue solo eléctrico. Fue simbólico. La señal se había ido, pero el mensaje ya estaba afuera. Aunque la pantalla estaba negra, Angela sabía que el daño estaba hecho. Lo que no sabían era cuán profundo llegaría. ¿Eso fue todo?, preguntó Luz, aún con los dedos sobre el teclado apagado. Samuel sacó su celular, la linterna temblando en su mano. Las redes aún se están moviendo. El vídeo se replicó antes de que cortaran la energía. La verdad ya no es solo nuestra. Angela se dejó caer sobre una caja vacía. Su vestido de gala ahora estaba manchado de polvo, sudor y algo que parecía sangre seca en la muñeca. Entonces, ¿qué sigue? Afuera, el silencio era espeso. Malcolm observaba desde una rendija en la puerta metálica. Una figura cruzó el callejón con pasos medidos. No era policía. Era alguien peor. Candela reconoció su silueta. El traje gris a medida, la calma arrogante con la que fumaba un puro. Iba rodeado de 3 hombres armados. Uno de ellos llevaba un detector de señales. Estaban cazando. ¿Nos encontraron?, susurró Malcolm. Tenemos minutos, tal vez menos. ¿Y si salimos por el túnel?, preguntó Luz. Lo revisarán primero, respondió Samuel. Angela se puso de pie. No parecía una mujer cansada. Parecía una madre, una activista, una esposa, y ahora, una líder. No vamos a huir. Los 3 la miraron. ¿Qué propones?, dijo Malcolm, con mezcla de orgullo y alarma. Angela levantó el tubo que había usado antes. Lo giró entre sus dedos. Vamos a enfrentarlos. No como delincuentes. Como lo que somos, ciudadanos con derecho a resistir la injusticia. Cuando Candela y sus hombres abrieron la puerta, esperaban encontrar miedo. Pero encontraron fuego. Samuel lanzó una bengala de emergencia. El pasillo se iluminó en rojo. Angela apareció desde la sombra, golpeando a uno de los escoltas con el tubo. Cayó al instante. ¿Ahora?, gritó. Luz arrojó un puñado de polvo extintor sobre la entrada, creando una nube cegadora. Malcolm, con precisión militar, redujo al segundo hombre con una llave. Samuel desarmó al tercero con un movimiento seco. Solo Candela quedó de pie. Imperturbable. Siempre fuiste un problema, Angela, dijo, sacando una pistola de su chaqueta. Ella no se movió. Y tú siempre creíste que nadie te vería caer. Candela apuntó. Un disparo rompió el aire, pero no fue suyo. Desde lo alto del edificio, una unidad SWAT descendía con sogas. Alguien había alertado a las autoridades federales tras ver la transmisión.
Y habían llegado con pruebas en mano. Candela cayó al suelo, herido en el hombro. Los federales gritaron órdenes. Los presentes alzaron las manos. Ángela, aún temblando, levantó la vista. Uno de los agentes se le acercó. ¿Usted es la señora Hayes? Sí, usted acaba de encender algo más grande de lo que imagina. Necesitamos hablar, ya. Horas después, en una sala blanca del FBI, Ángela, Malcolm, Luz y Samuel escuchaban atentos. Su material destapó una red de corrupción que va más allá del condado. Políticos, policías, empresarios. Es un cáncer. Y ustedes acaban de poner la primera quimioterapia. Ángela no sonrió. Solo asintió. ¿Y ahora? Ahora, tenemos que decidir si quieren seguir siendo testigos, o convertirse en algo más. Malcolm la miró. Luz también. Ángela apretó el tubo aún en su mano. No empezamos esto para quedarnos a medias. Vamos hasta el final, y en ese momento, no eran solo víctimas o sobrevivientes. Eran un equipo. Y la batalla, apenas comenzaba. La sala del tribunal parecía un teatro en pausa. Todos contenían el aliento mientras Ángela cruzaba el pasillo central. Los pasos de sus tacones resonaban sobre el mármol pulido, acompañados únicamente por el zumbido apagado de los ventiladores del techo. Malcolm caminaba junto a ella, su mano levemente apoyada en su espalda como escudo invisible. Su presencia calmaba, pero no disipaba la presión que sentía en el pecho. En el estrado, el juez Donovan alzó la mirada. «Señora Hayes, ¿está lista?» Ángela asintió, tragando en seco. «Sí, señoría». El fiscal se levantó con paso firme. «Señora Hayes, bajo juramento, ¿puede contarnos exactamente lo que ocurrió la noche del 17 de septiembre?» Ángela tomó aire. «Conduje desde un evento de caridad en el que participé. No había cometido ninguna infracción. Sin embargo, fui detenida por una patrulla. Me ordenaron salir del vehículo, me registraron sin mi consentimiento, revisaron mi maletero, tocaron mis pertenencias, y nunca explicaron por qué». Las cámaras de los medios apuntaban sin pestañear. El jurado observaba atento. Algunos jurados jóvenes tomaban notas frenéticamente. Otros, simplemente asentían. ¿Se le permitió hacer una llamada?, preguntó el fiscal. No. Me negaron el derecho de comunicarme. Incluso cuando pedí llamar a mi esposo, que es comisionado de policía, se burlaron de mí. El abogado defensor se removió en su silla. ¿Reconoce usted a los agentes involucrados? Ángela giró la cabeza y señaló a los tres sentados a su derecha. Sí. Esos fueron los que me humillaron. Uno de los oficiales bajó la mirada. ¿Cree que el trato que recibió se debió a su apariencia o algún prejuicio? Ángela se enderezó. Lo sé. No me vieron como ciudadana, sino como amenaza. Y esto no me pasó solo a mí. Esto le pasa a miles cada día, sin cámaras ni testigos. Solo que esta vez, alguien los estaba observando. En el fondo de la sala, Jacqueline transmitía en vivo desde su teléfono. Afuera, cientos se agolpaban siguiendo el juicio en pantallas portátiles. Los hashtags almohadilla justicia para Ángela y rendición ya explotaban. El abogado defensor se levantó con teatralidad. Objeción, su señoría. Esto no es una declaración, es un discurso político. El juez Donovan lo miró sin parpadear. Denegada. La señora Hayes está relatando su experiencia personal. Continúe. Ángela continuó. Estoy aquí porque no quiero que esto le pase a otra persona. Porque cuando el poder no se enfrenta, se repite. Mi historia no termina aquí. Esto es solo el comienzo. El oficial más joven en el banquillo se removió. Murmuró algo al oído de su abogado. Parecía sudar. Finalmente, se puso de pie. Su señoría, dijo con voz temblorosa, me gustaría testificar. No puedo quedarme callado. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Malcolm miró a Ángela. Esto puede ser el punto de quiebre. Ángela, sin decir nada, apretó la mano de su esposo. La justicia, por fin, estaba abriéndose paso. El murmullo del tribunal era una corriente subterránea de tensión. Todos los ojos se clavaron en el joven oficial que acababa de romper el silencio. Su nombre, según la placa, era Tyler Brooks, y sus manos temblaban mientras se acercaba al estrado. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, murmuró, la voz casi inaudible. El juez Donovan lo observó en silencio mientras se acomodaba. El fiscal entrecerró los ojos, desconfiado,
mientras el abogado defensor giraba bruscamente hacia su cliente, oficial Brooks, comenzó el fiscal, ¿por qué ha decidido declarar hoy? Tyler tragó saliva, porque ya no puedo seguir fingiendo. Esa noche, no hubo ninguna razón para detenerla. No teníamos causa probable. Fue una decisión impulsiva del sargento Maddox. Un suspiro colectivo atravesó la sala. Angela entrelazó los dedos sobre su regazo, sus nudillos blancos. ¿Impulsiva?, repitió el fiscal. Brooks asintió. Él dijo que el auto se veía demasiado lujoso para esa parte del vecindario. Y cuando vio que la conductora era afroamericana, dijo, vamos a ver si tiene algo que esconder. La frase cayó como un balde de agua helada. El rostro del sargento Maddox se endureció, pero no dijo nada. El abogado defensor se levantó furioso. Objeción. Eso es especulativo, su señoría. Es testimonio directo, interrumpió el fiscal. El testigo escuchó la orden. Objeción denegada, dijo el juez, seco. Brooks continuó, yo quería decir algo esa noche. De verdad. Pero tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, de convertirme en objetivo, ¿y por qué ahora? El joven oficial levantó la mirada hacia Angela. Porque ella no se rindió. Porque alguien tenía que hacer lo correcto. Y si eso me cuesta mi placa, pues que así sea. Angela sintió un nudo en la garganta. Malcolm, a su lado, no dijo nada, pero su mano encontró la suya bajo la mesa. El fiscal se volvió hacia el juez. Solicito que este testimonio sea añadido formalmente como evidencia de conducta indebida y sesgo racial. Concedido. En los bancos del fondo, la comunidad apenas contenía la emoción. Algunas lágrimas. Algunos aplausos apagados. Afuera, los manifestantes seguían coreando. En el cielo, drones de medios flotaban como aves expectantes. El juez Donovan hizo una pausa. Dado lo declarado, este tribunal ordena una revisión completa de las prácticas del Departamento de Policía del Condado de Dallas, y una suspensión inmediata del sargento Maddox hasta que se determine su responsabilidad. El rostro del sargento enrojeció, pero no pronunció palabra. Se levantó y abandonó la sala, su espalda recta, pero su paso inestable. Mientras el tribunal se disolvía entre susurros, Malcolm se inclinó hacia Angela. Esto es más grande de lo que esperábamos. Y aún no ha terminado. Angela lo miró con calma. Lo sé. Pero ya no tenemos miedo. En ese momento, Jacqueline se acercó. Acaban de llamar del canal local. Quieren que compartas tu historia en vivo esta noche. ¿Estás lista? Angela observó por la ventana. La multitud, las pancartas, los ojos expectantes, respiró hondo. Estoy lista, pero lo que nadie sabía era que esa noche, en otra parte de la ciudad, alguien observaba todo en una pantalla. Un rostro oculto en sombras, con una sonrisa torcida. La grieta que Angela había abierto comenzaba a dejar pasar mucha más verdad de la que todos estaban preparados para enfrentar. Y esa verdad, estaba a punto de desatarse. Las luces del estudio eran intensas, pero Angela Hayes mantenía la mirada fija, decidida. La entrevista en vivo comenzaría en 30 segundos. A su lado, la periodista la miró con respeto, pero también con ese brillo hambriento del rating. 5 segundos, dijo una voz por el auricular. Angela inhaló profundamente. Había hablado muchas veces en público, pero esta vez no representaba solo a un centro comunitario. Ahora hablaba por todos los que no pudieron hacerlo. Estamos en vivo. Buenas noches, Dallas. Esta noche nos acompaña Angela Hayes, mujer que en días recientes ha sido el rostro de una protesta ciudadana contra la injusticia policial. Las palabras se mezclaban con imágenes que rotaban en pantalla, la detención, el juicio, la multitud. Angela escuchaba, pero su mente estaba más allá del set. Recordaba cada rostro, cada historia que había escuchado en las últimas semanas. Angela, dijo la periodista, ¿qué fue lo más difícil de toda esta experiencia? El silencio, respondió sin dudar. Saber que si no hablaba, todo seguiría igual. Pero también saber que hablar podía costarme todo. La cámara se acercó. El silencio del estudio era absoluto. ¿Y por qué lo hiciste? Angela alzó la mirada. Porque no estaba sola. Porque hay generaciones enteras que nos miran esperando que hagamos algo. Porque si una voz no basta, haremos eco con 1000. Del otro lado de la ciudad, en un apartamento modesto, una madre joven abrazaba a su hijo mientras veían la transmisión. En una estación de policía, un agente apagaba el monitor con el ceño fruncido.
En una sala de juntas, un político levantaba el teléfono, la voz de Angela se deslizaba como un río. El cambio no es un evento. Es un proceso. Y duele. Pero vale la pena. Después del programa, la periodista la tomó del brazo. Eso fue, más de lo que esperaba. Gracias por tu valentía, Angela sonrió levemente. No es valentía. Es necesidad. Horas más tarde, en el centro comunitario, se reunían líderes vecinales, jóvenes, padres, incluso algunos policías. Malcolm y Angela entraron tomados de la mano. Don Jacqueline colocó una silla al centro. Queremos escucharte, le dijo. Angela se sentó. Pero no comenzó a hablar. Esta vez, escuchó, una mujer mayor tomó la palabra, contó cómo su hijo había sido detenido por caminar demasiado lento. Un joven relató cómo se sentía cada vez que veía una patrulla detrás. Una agente novata, nerviosa, confesó que su entrenamiento no le enseñó a conectar con las personas, y así, una a una, las voces llenaron la sala. No todas dolían, algunas traían esperanza. Risas, lágrimas, ideas. Cuando terminó la noche, Angela caminó hacia la salida con Malcolm. ¿Crees que algo haya cambiado de verdad? Preguntó él. Angela se detuvo. Hoy escuchamos. ¿Nos escucharon? Eso ya es un comienzo. Y mañana seguimos. La cámara se aleja. Afuera, el mural nuevo del centro brilla bajo la luz tenue, un grupo de personas diversas, entrelazadas, con la frase pintada arriba, nada cambia si nadie habla. Pero en la esquina, en la sombra de un callejón, un sobre se desliza bajo una puerta, contiene imágenes, nombres, grabaciones. La grieta se ha abierto, y la verdad, apenas comienza a brotar, porque la justicia no termina con un caso ganado. Comienza con cada conciencia que decide no callar.